El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que quiere traer una palabra de vida para su casa y para su familia. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema el cual quiere compartirnos y lo ha titulado Aprovechemos bien el tiempo. Debemos preocuparnos por que las cosas se hagan a tiempo. Debemos aprovechar el tiempo. Y aprovechar el tiempo no es querer decir que siempre estemos ocupados y produciendo. No, es tener una organización y hacer las cosas en el momento oportuno, en el momento en que corresponde. Cuando no se aprovecha bien el tiempo, hay olvidos, hay descuidos. Y entonces pudiera decir que es como el que reacciona y quiere asegurar su carro después de que se lo han estrellado. O alguien que quiera asegurar su casa y llama a un agente de seguros y dice que vaya y se la evalúe rápido porque es que la casa se le está incendiando. No podemos dejar que el tiempo pase y nosotros no estemos aprovechando bien el tiempo. En la carta a los Efesios, capítulos 5 y del versículo 15 en adelante dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. En estos versículos, Pablo da instrucciones claras guiadas por el Espíritu Santo. La carta a los Efesios fue escrita en un momento bien complicado de Éfeso. Era cuando se le brindaba tributo, homenaje a la diosa Diana. Y en esas épocas se mezclaba la idolatría con la venta de estatuas y la prostitución y el alcohol, siendo la prostitución uno de los elementos de homenaje a Diana. Hoy día no se le rinde homenaje a Diana, pero hay fiestas al patrón, a la patrona, que en algunos municipios por la situación y donde se hacían fueron suspendidas y no se realizaron, pero se hacían. Y entonces hay esa vivencia de idolatría, de trago, de prostitución, de desórdenes con todo lo que ofrecen las circunstancias ahora. Y entonces el apóstol Pablo, como les dije, guiado por el Espíritu Santo, empieza a dar instrucciones a los cristianos de Éfeso, a los de la iglesia de Éfeso, para que no se vieran inmersos, no se vieran complicados con esa circunstancia. Dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. El diligente es el que hace las cosas bien hechas en el momento oportuno, pero además de hacerlas bien hechas y
en el momento oportuno hace un poco más de lo que le corresponde. Eso es lo que debemos hacer nosotros al fijarnos cómo estamos andando, cómo estamos caminando. Pablo insiste y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Porque si nosotros solamente miramos la situación y quedamos ahí, no estamos haciendo las cosas bien. La diligencia es mirar y prever lo que puede suceder. No confiarnos, no estar a la expectativa de lo que va a pasar, sino adelantarnos para que eso no suceda. El pastel de la abuela. Juanito llegó a la casa de su abuela y empezó a contarle los problemas que tenía, situaciones difíciles, y le decía que le iba mal en la escuela, que tenía problemas con sus amiguitos y que también había tenido como gripa en esos días y problemas de salud y muchas cosas más. Mientras tanto, la abuela estaba preparando una rica torta de las que ella sabía hacer. Y le dice a Juanito, Juanito, ¿te provoca un bocado? El niño abrió sus ojos y dijo, claro, abuelita. Entonces la abuelita le dijo, cómete y sírvete una cucharada de harina. Guácala, abuelita, dijo el niño. ¿Qué es eso? Entonces, un par de huevitos crudos te puedes comer. Uy, abuelita, guácala otra vez. ¿Por qué me estás dando eso? Entonces, cómete un poco de polvo de hornear. Uy, no, abuelita, todo eso que tú me estás ofreciendo, guácala. Entonces la abuelita le dice, Juanito, si nosotros cogemos todos esos ingredientes por separado, no te van a saber bien y no te van a gustar. Pero cuando lo juntamos, se va a hacer una de esas ricas tortas que yo te preparo. Y así es la vida, Juanito. Todas esas circunstancias y situaciones, Dios las coloca para formarnos. Y a medida que estamos siendo formados, Dios las pone para que nos ayuden y para que obren a nuestro favor. El niño no había entendido, pero la abuelita le explicó que su vida transcurriría en altos y bajos y que no siempre iba a ser color de rosa, pero que aún en las circunstancias difíciles Dios iba a estar presente para ayudarle. La palabra nos dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si miramos cada circunstancia y cada situación, Dios la permite para ayudarnos a formar nuestra vida. Reflexionemos. Además del apóstol Pablo decirnos que miremos con diligencia, dice, no como necios, sino como sabios. El necio es el que no mide consecuencias, es el que no hace caso. El necio es el que dice, yo creo que es así y así lo hago, y no escucha razones y no acepta observaciones. Por el contrario, hasta en algún momento dado se llena de ira, reacciona mal y dice, yo lo hago así. Pero Pablo dice, no lo haga como necios, sino como sabios. Qué importante esto. Hay una enseñanza que dice que el inteligente aprende de sus errores, de sus problemas. Pero el sabio aprende de las experiencias de los demás. Qué bueno que nosotros andemos siempre pendientes de las vivencias de las cosas, pendientes de las situaciones, para nosotros no equivocarnos, para nosotros no tropezar y caer. Es cuando dice Pablo, no como necios, no anden como necios, sino como sabios, mirando lo que le pudo pasar a otro.
Otro se fue por ese camino y terminó muy mal. Yo no puedo irme por ese camino. ¿Quién no sabe que el camino de la drogadicción es destructivo? Que el camino de la prostitución es deshonroso y acaba. Pues si ese proceso ya sabemos que es con esos resultados, entonces actuemos con sabiduría. No entremos, no caminemos por esos senderos. Luego dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y las circunstancias que hemos vivido nos han llevado a un tiempo difícil, nos han llevado a un tiempo complicado. Pero no solamente por eso los días son malos. No, los días son malos porque algunas personas han dejado crecer el egoísmo, han dejado crecer la envidia. Y ya no nos interesa qué le puede pasar a una persona. Ya no interesa lo que estén viviendo las circunstancias. Lo que interesa es lo que yo estoy haciendo, lo que yo hago, cómo me tiene que salir. Y en muchas oportunidades, con tal que a mí me salgan las cosas bien, no interesa cómo le salgan a los demás. No importa cómo estén los demás, lo importante es que a mí me salgan bien. Y eso es lo que hace los días malos, que no haya un interés, un amor para apoyarnos los unos a los otros. Y luego dice el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. La insensatez es no analizar, es no mirar las consecuencias y al no mirar, hacer las cosas que nos producen situaciones complicadas. Pero el entendido es el que obra con sabiduría, sabe decir no, rechazando las cosas que le hacen daño. Sabe decir no, porque esto no es productivo, porque esto no beneficia mi vida. Por eso Pablo más adelante dice, no se emborrachen con vino. La borrachera no es nada buena. Entonces el entendido dice, no, yo no gasto la plata en licor. El insensato dice, la plata es mía, yo me la gané. Por eso es importante que caminemos con toda la sensatez, que seamos dados a hacer las cosas bien, no con necedad, y que seamos entendidos. De esa manera el tiempo es aprovechado. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, debemos entender algo que el apóstol Pablo nos recomienda y es aprovechar bien el tiempo. ¿Y por qué lo dice él? Porque los días son malos, que no nos sujetemos a circunstancias o situaciones que pueden dañar nuestra vida y que nos hacen perder el tiempo. Muchas personas durante toda su vida han tenido vicios, han pasado por cosas en las cuales se han metido durante mucho tiempo y un día se dan cuenta de que estaban equivocados y pueden decir, perdí el tiempo. Y es así lo que sucede. Por eso el apóstol Pablo nos dice que aprovechemos bien el tiempo, sabiendo que aunque estos tiempos que hemos venido pasando han sido malos, Dios siempre traerá algo bueno para nosotros. Vamos a unos mensajes de interés y enseguida regresamos con reflexiones. ¿Sabía usted que desde el año 2003 los miembros de la junta directiva de la empresa Paso Televisión trabajan ad honorem?
solo por la satisfacción de aportar al crecimiento y desarrollo de la empresa. ¿Sabía usted que la máxima autoridad de la empresa Paso Televisión es la Asamblea General de Delegados, que es el ente que regula todas las decisiones fundamentales para el desarrollo de la empresa? Para continuar con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que quiero compartirles lo he titulado Siguiendo a Jesús. Quédese con nosotros. Aún en estos tiempos, Dios todavía está haciendo la invitación, mostrando su amor y su misericordia, y sigue llamando vidas al arrepentimiento. En estos tiempos que hemos vivido, en este año pasado que tuvimos tan diferente, podemos decir, es algo que el Señor sigue haciendo, sigue llamándonos, y muestra ese amor que Él tiene por cada uno de los seres humanos, queriendo que la gente se arrepienta y se vuelvan discípulos de Jesús. Y ese es el amor del Señor que manifiesta a través de su palabra y a través de una relación con Él. Puede ser que muchas personas esperen que pase algo sobrenatural o que pase algo que lo impacte para poder entregar su vida o para poder responder al llamado que Dios le está haciendo. Pero Dios no quiere muchas veces que pasemos por cosas difíciles para buscarle, sino que aún en la circunstancia buena, en el momento bueno, también le busquemos. Para Dios, las circunstancias que utiliza no es para dañarnos, sino para llamarnos nuestra atención, para que respondamos a ese llamado. Hay un llamado en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, que lo hace un profeta, y lo está haciendo por mandato de Dios en su vida para poder invitar a otro hombre para que también fuera ungido como profeta. Y esto lo vemos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, en los versículos del 19 al 21, donde nos dice la palabra del Señor. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi madre y a mi padre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Si vemos allí el llamamiento que hace Elías al profeta Eliseo, dice que yendo él cerca donde estaba Eliseo, tomó su manto y lo echó sobre él. Cuando una persona echaba su capa, su manto sobre otra, estaba haciéndole un llamado a que ejerciera el oficio que esa persona tenía. Y el propósito de Dios era que Elías fuera reemplazado por el profeta Eliseo, que ya venía un ciclo nuevo y un tiempo nuevo en el cual Elías sería llevado con Dios y Eliseo quedaría reemplazándolo como profeta. Y eso sucedió en el Antiguo Testamento, pero podemos ver también que en el Nuevo Testamento no es diferente. El Señor sigue llamándonos, el Señor sigue queriendo que le respondamos a ese llamado y que a través de lo que Él quiere hacer,
quiere que nosotros estemos atentos, no para que sucedan cosas extraordinarias y tal vez sobrenaturales, diga Dios me está llamando, sino que a veces con cosas muy naturales Dios también nos puede hacer un llamado para seguir a Jesús. Y lo primero que Dios puede utilizar es a alguien para llamarnos. Lo mismo que sucedió con el profeta Eliseo, el cual Elías puso su manto sobre él y era como un llamado a seguirle, de la misma manera Dios usa a alguien para llamarnos. En el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, en el versículo 9 dice la palabra: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Aquí el llamado lo hizo directamente el Señor Jesús cuando caminó sobre la tierra, pero puede usar a cualquiera de nosotros para hacerlo también. Vivir el presente. Un hombre fue a donde un sabio y le preguntó, tal vez de manera sarcástica: dígame, ¿qué puede hacer un sabio que no pueda hacer otra persona, que no esté al alcance de los demás? El anciano le contestó: cuando como, simplemente como. Cuando duermo, estoy durmiendo. Y cuando hablo con usted, solamente hablo con usted. El hombre, tal vez orgulloso, le respondió: eso también lo puedo hacer yo. Y yo no soy sabio. El sabio le contestó: yo no lo creo. Porque cuando usted duerme, está pensando en qué va a hacer al otro día, o en los problemas que tuvo en el día. Cuando usted está comiendo, está pensando en lo que va a hacer después de que termine de comer, o está pensando qué le gustaría en la próxima comida. Y cuando usted, ahora que está hablando conmigo, entonces está pensando en qué me va a contestar o qué pregunta me va a hacer de lo que yo le estoy diciendo. ¿Cuántas veces no vivimos el día, no vivimos el momento, sino que vivimos siempre ubicados en otra situación? El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aprovechemos el momento que estamos viviendo y no nos gastemos pensando en algo que es incierto. Reflexionemos. Vemos cómo Dios quiere que caminemos con Él. Dios quiere que nosotros tomemos la decisión. Lo que hace el profeta Elías es echar sobre Eliseo su manto. Y dice que Eliseo inmediatamente salió detrás de él, pero haciéndole una petición. Dice la palabra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Allí Elías le está diciendo: no hay problema, vaya y vuelva. O sea, vaya, haga lo que quiera hacer, pero después vuelva a seguirme. Entonces, lo segundo que podemos ver allí es que Dios no va a forzar a nadie para que le siga. Elías no estaba forzando a Eliseo.
Eliseo vino, dijo, déjeme ir donde vaya, no hay problema. Porque muchas veces pensamos, es que mi familia no me deja, es que no puedo hacerlo porque tengo estos compromisos, o tengo tal cosa, o tengo que hacer tal otra. Pero cuando hay un llamado directo de Dios y viene a nuestro corazón y a nuestra vida, necesitamos responderle a Él. Pero Dios no nos va a forzar, ni nos va a obligar a hacerlo. Ahí en el Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 16, en el versículo 24 nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuál era el propósito? El propósito no era forzar a ninguno. El Señor Jesús lo dijo claramente y lo habló de una manera específica. Si alguno quiere venir en pos de mí. El Señor no dijo, es que tienen que venir. No, si alguno quiere. El Señor no nos va a obligar. Él no nos va a forzar. El Señor quiere que tomemos una decisión de nuestro corazón, que tomemos una decisión con libertad, que tomemos una decisión que glorifique su nombre, no que me tocó ir, porque a veces sucede, cuando éramos niños, nuestros papás salían para ir a una reunión o para ir a congregarse y es que le toca ir y muchas veces fuimos obligados, pero el Señor Jesús no quiere que estemos obligados o que entremos obligados en el reino, porque como decía alguien, al cielo no se va por obligación y al infierno menos, todo lo hacemos por una decisión, y es lo mismo, decidimos ir con el Señor o decidimos apartarnos de Él, y Jesús lo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, pero ya cuando dice que la persona quiere venir en pos de Él, ya le va a la segunda parte, le dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros mismos es eso, es dejar de mirar nuestras propias expectativas y empezar a mirar las expectativas de Dios. Cuando el Señor Jesús dijo, cualquiera que no dejare padre, madre, hermanos, casas, fincas, lo que sea, por mí, no merece, no es merecedor de mí. Y los discípulos dijeron, Señor, por ti dejamos familia, por ti dejamos trabajo. Y el Señor dijo, no hay quien me haya dejado y no reciba 100 veces más y en la vida y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces vemos cómo el Señor da una recompensa a aquel que toma la decisión de seguirle. Y por último, vemos cómo el Señor Jesús dice que nos da una enseñanza de que debemos romper con el pasado. Nuevamente, lo que hace el profeta Eliseo en el capítulo 19 del primer libro de Reyes, en el versículo 21 dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Aquí vemos cómo Eliseo rompe con su pasado. Eliseo dice que araba la tierra, trabajaba con la yunta de bueyes. ¿Y qué hace? Se devuelve, mata a los bueyes, los cocina y se los da al pueblo para que coman. Allí él rompe con el pasado. Y es lo que nosotros debemos o necesitamos mirar. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, en los versículos 61 y 62, dice la palabra del Señor. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando nosotros dejamos nuestras prioridades en primer lugar y no miramos las prioridades de Dios, no somos aptos. El Señor lo dijo claramente y nos está diciendo que cuando el Señor nos llame, sigámoslo, porque Él siempre tiene algo mejor para darnos. Lo que tenemos es bueno, pero Él nos dará algo mejor. Cuando el Señor Jesús nos llame, nos está dando la oportunidad de hacerlo o no. Pero si lo hacemos, debemos comprometernos con Él, porque Él tiene mejores cosas para aquellos que le seguimos. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. El Señor les continúe bendiciendo.